Si quieres aprender a hacer animaciones de estilo texto escrito en Procreate Dreams, quédate que te lo enseño paso a paso. Así que, sin tanto bla bla bla, comencemos. Esta es la animación que vamos a realizar. Como ves, es un estilo texto escrito muy fácil, muy sencillo, la cual hace transición de un video a otro. Es una animación bastante simple, pero queda súper bien. Y eso es lo que estamos buscando, que realices esto ya sea con un texto o con tu propio logo, como es mi caso. Para empezar, lo más importante es tener el color de base. Por ejemplo, mi logo tiene este color azul, que es con el que está construido, pero en tu caso tendrás que tener un color de base, o ya sea puedes utilizar la fotografía o el video, lo que sea, podemos hacerlo en fondo transparente, pero yo quería tener mi color de marca como parte de la animación. Entonces, lo que primero yo hice fue planear la entrada de la transición. Entonces, si yo reproduzco la animación, lo primero que ves es que tiene una transición efecto líquido. Con eso quiero empezar el tutorial porque lo primero que yo pensé fue cómo voy a hacer la transición. En este caso es una transición muy simple, efecto líquido, que la podemos revisar paso a paso cómo la construí. Empecé con una manchita así y lo único que hice fue ir creciéndola, creciéndola, creciéndola hasta que llegue a tapar todo el lienzo. ¿Vale? ¡Pum! Y lo mismo al regreso. Si vemos en esta parte se queda mucho tiempo, es porque ahí va a suceder la animación en un futuro. ¿Vale? Eso no lo pensé de inicio, lo único que pensé fue cómo quiero que inicie. Y para eso fue muy importante definir la transición inicial. Lo segundo fue tener en cuenta el logo. ¿Vale? Una vez que tenemos el logo en el lienzo, lo que necesitamos es planear la animación. Por ejemplo, ¿cómo podrías planear una animación? En este caso es bastante simple. Por ejemplo, es simplemente decidir cómo quiero que el texto se escriba. Normalmente, si yo tengo en cuenta, cuando yo escribo Andrés, yo haría algo así y así. Bien, como esto es un lettering, nosotros vamos a definir que yo quiero que empiece desde aquí, suba, haga un loop, suba, haga otro loop, termine aquí. Eso es planear una animación. ¿Para qué nos sirve esto? Para no perdernos. Por ejemplo, en este caso, yo utilicé una bolita para construir esta letra A. Esta bolita entraba desde acá. Entonces, yo tenía que generar todos estos movimientos entre medias para poder definir bien mi movimiento inicial. Y eso lo tengo que hacer prácticamente con todas las letras. Uno de los tips que te puedo dar aquí es que tengas mucho en cuenta cómo escribirías tú normalmente la letra. En el caso de Andrés, como te decía, la N, la D. Ya, entonces si yo tengo en cuenta cómo escribir la N empezó así y bajó. Entonces mi animación tendría que empezar por aquí. Y tendría que, una vez que llegue acá, volver y terminar acá. ¿Vale? Esa es la parte más importante. Por ejemplo, la D. La D yo empiezo a escribir desde acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empezaría mi animación? Desde aquí. Haría este círculo, subiría, haría un loop y bajaría y terminaría acá. Esos tips son súper importantes para tenerlos en cuenta. Ahora, aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta cómo hacer la animación, como te expliqué antes. Por ejemplo, yo he cambiado de color, no sé si se nota en pantalla, pero cada una de estas son animaciones que van separadas. Es decir, son trazos que yo tengo que ir construyendo para generar mi animación. En este caso, por ejemplo, la D es un color y le junto con la R porque yo les escribo normalmente así. Por ejemplo, D, R. Y también me puede ayudar para el segundo tip que tengo para ti. Y el segundo tip es que siempre tengas dos animaciones trabajando al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí está empezando mi letra A, pero si vemos, a la vez estoy empezando la D y a la vez estoy empezando la N. Una vez que termina la N, empiezo con la R y la S. Prácticamente ni termina la S, ya empieza la segunda parte del logo. Y con la segunda es la misma idea. ¿Esto para qué sirve? Da mucho dinamismo a la animación y no la vuelve aburrida. Es decir, hay cosas moviéndose. Y aparte aceleramos un poco el proceso. No queremos que sea una animación muy larga porque simplemente la gente se va a aburrir y no va a terminar de verla. Continuando con la parte de cómo planear la animación, es simplemente como te expliqué antes, hacer líneas. En estas líneas tú, por ejemplo, puedes poner cada uno de estos palitos
representando que es un movimiento. Esto va a ir de menos a más, es decir, si yo tengo un palito cerca, significa que mi movimiento va a ser lento. A diferencia que, por ejemplo, acá yo quiero que mi bolita, la que inicia toda la animación, empiece como muy lento. Por eso tengo 3 puntos prácticamente juntos y después ya avanzo a uno que va muy acá, que significa que la animación ha despegado para poder entrar. Cuando entra, a mí me interesa que vaya suave para que empiece a generar esta aceleración. O sea, como que frene un poquito para comenzar a escribir rápido. Y eso es lo que logramos acá. Por ejemplo, en la segunda ya tengo más o menos por aquí. La tercera ya tengo acá. Y en las curvas a mí me gusta desacelerar, es decir, que baje bastante la velocidad para volver a bajar rápido, como vemos aquí. Y esto lo puedes ir probando. El concepto es ese. Puedes hacer que empiece rápido. Yo te recomiendo que explores mucho, vayas viendo cómo queda mejor y juegues con estos puntos. Yo únicamente he puesto puntos de acá porque los demás pues, más o menos los tengo vistos. Pero si tú lo consideras necesario, tómate el tiempo, planea cada uno de tus puntos. Hasta ahora hemos visto cómo hacer transiciones, cómo planear la animación, pero no hemos animado nada. Pero no te preocupes, ahora vamos a hacerlo. Si estás siguiendo conmigo esto, yo te recomiendo simplemente que bajes un poco la opacidad de tu guía para que la puedas ver. Y lo siguiente es crear un flipbook. Y aquí es donde entra en juego la guía. Con un color simplemente vamos a ir poniendo puntos donde nosotros queremos que la animación vaya, ¿no es cierto? Es importante hacerlo con puntos primero para que veamos cómo va el flujo. Yo voy a hacerlo con la letra A solamente, pero que sepas que se hace así en todas. Primer punto en el primer frame, segundo punto estará en el segundo, tercer punto estará en mi tercer palito, cuarto punto estará en el otro de acá, quinto venimos acá. Por ejemplo, lo que puedo hacer para poder ver los puntitos es bajar un poco la opacidad de mi logo. Vuelvo y, por ejemplo, en este punto de acá me quedé en el punto 5, voy al punto 6, otro puntito. El 7, como habíamos dicho, es aquí. 8, en el 8 hace un movimiento mucho más rápido. Es decir, vamos más acá. Y acá va todo lo que te decía de la curva. Siguiente punto, siguiente, y así vas haciendo con cada uno de los puntos que te hayas planteado, ¿vale? Voy a poner esto en cámara rápida para que no te aburras. Perfecto, lo tenemos. Entonces, si yo le doy play, veré cómo van. Veo cómo mi animación, mi puntito, vaya tomando forma. Esto es lo principal y es la clave. Lo vas a hacer con todos los puntos. Por ejemplo, yo te recomiendo que vayas haciéndolo a la par en varias pistas. Si estás haciéndolo en Procreate Dreams, esto es una maravilla. Simplemente creas una nueva pista y puedes, por ejemplo, decidir que quieres que más o menos por aquí, o mejor dicho, vamos a decir que por acá empiece la N. Entonces, empiezo, por ejemplo, aquí, teniendo el mismo concepto de que vaya suave. Puedo empezar, de hecho, puedo incluso hacerlo que empiece como por acá. Y así, acá, acá, acá. Por ejemplo aquí, por ejemplo acá, por ejemplo acá y cerramos aquí. Entonces, si yo le doy a reproducir, vemos que ya va jugando los puntitos solamente, ¿vale? Y eso es súper importante porque eso nos va a hacer la vida mucho más fácil a la final. Bien, continuemos. Ahora lo que voy a hacer es que esto, en vez de ser un punto, tenga más protagonismo y que se vea como lo que realmente es en la animación. Más o menos en el punto 1, tengo que ir llenando. Voy a escoger un pincel un poco más pequeño y voy a tratar de ir haciéndole una puntita, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a ir llenando. Entonces empieza así, se va extendiendo. En el punto de acá, tal vez que sea algo mucho más grande. Tener en cuenta que aquí tú puedes tomarte el tiempo que quieras, pero yo lo estoy haciendo rápido para que simplemente aprendas cómo hacerlo. Llenamos esto. En la siguiente, que es la parte donde ya empieza, podemos irle dando forma. Por ejemplo, hacer que la burbujita crezca un poquito más. ¿Va? Si tengo presionado el color, se llena automáticamente. Y así con cada uno de los pasos. Una vez que hayas terminado cada uno de tus puntos, tendrás algo así. Como ves, yo he utilizado colores diferentes para poder diferenciar cada una de las letras y no perderme en la animación. Por ejemplo, si yo reproduzco aquí, más o menos ya podemos ver cómo los puntos van haciendo nuestro logo. Pero, si te darás cuenta,
Esto no tiene para nada la forma de mi logo. De hecho, está hecho como muy así, ¿no? Está conservando solamente los detalles del pincel. Y eso lo vamos a cambiar. Pero una recomendación acá es que cada vez que hagas tus trazos, te asegures de que llenen, de que sobresalgan la letra. Por ejemplo, si ves, mi trazo sobrepasa la letra, pero conserva su forma, que no es necesario, no es obligatorio, pero ayuda un montón también para que se vea bonita la animación. Entonces, si has seguido el tutorial junto conmigo, tú tendrás tu propio flipbook. En mi caso, yo he creado dos, uno para Andrés, otro para en 3D, pero no te preocupes, el procedimiento es el mismo. Pero lo que yo hice fue crear un grupo con ambas y lo vas a hacer de igual manera. A tu flipbook, si tienes solo uno, y si tienes más de uno, te recomiendo agrupar, porque si no, no te va a funcionar. ¿Vale? Las agrupas, mantienes presionado, vienes a la opción que nos dice Mask y ponemos Alpha Mask. ¡Pum! Parecería que se borró, pero en realidad lo único que hizo fue crear una máscara y ahora todo va a respetar el logo. ¿Vale? Ya podemos quitar nuestras guías para poder ver bien cómo estaría nuestra animación. Y listo. Y sé que dije que ya estaba listo, pero no estaba listo, perdón. Lo último que falta es añadir los detalles para que te quede algo tal que así. Aquí ya podemos ver cómo entra el puntito. He hecho el otro punto que estaba acá planeado. Y los detallitos que he puesto aquí son líneas que realmente le dan ese estilo muy motion que estábamos buscando para tener por último toda la animación. Entonces si la vemos desde el inicio, vemos que quedó súper bien y ahora sí estamos listos para decir que está terminado. Y así de fácil puedes crear tu propio texto animado estilo escritura en Procreate Dreams. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué te gustaría aprender en el siguiente video. Así que sin más bla bla bla, nos vemos.